Bueno, antes que nada me gustaría agradecer a quienes asisten a este conversatorio, así como a la organización del instituto por llevar a buen puerto este evento. Muchas gracias. Doy paso a mi exposición. Hoy presentaré ante ustedes dos fragmentos alfonsinos, extraídos de la obra nominada El Deslinde, prolegómenos a la teoría literaria, los cuales serán planteados ante la propuesta del Filomat de Gustavo Bueno. En el primer apartado se lindará el concepto de historia. En el segundo se expondrá al individuo como centro del quehacer historiográfico. Para concluir cada sección, integré un fragmento poético de Alfonso Reyes que explicita dichas cuestiones. Primer deslinde. Alfonso Reyes define la historia en su tratado del siguiente modo. 1. Suceder general. 2. Suceder humano en particular. 3. Historiografía o conjunto de obras en que se lo relata. El primer sentido es bien claro. Para distinguir el segundo y el tercero disponemos respectivamente de los términos historia e historiografía. Pero cuando no nos parezca indispensable a la comprensión, seguiremos empleando, dice Alfonso Reyes, en uno u otro sentido el término general de historia. Este lindero alfonsino lo codeterminamos con el artículo de Gustavo Bueno, nominado Reliquias y Relatos, Construcción del Concepto de Historia Fenoménica, publicado en el Basilisco en el año de 1978, articulando el suceder real de Alfonso Reyes con el ayuntamiento conceptual del Filomat, Reliquias y Relatos. De esta forma, el pensar la historia desde el sistema de pensamiento fraguado por Gustavo Bueno nos lleva a reflexionar en las continuidades y discontinuidades temporales como un presente fisicalista constituido por reliquias. Este orden de la prosa histórica, ligada al verbo relinquo, relinquis, relinquere, relinqui, relictum, dejar, abandonar, atiende a la materia interrelacionada que constituye el presente y de la cual su posibilidad pretérita o pasada, futura, sugiere estructuras estemáticas, los estemas. Es en estos momentos donde el futuro se constituye como un orden coordinado y articulado por el sistema presente, puesto que el futuro, nociológicamente determinado, no puede ser otra cosa sino el conjunto de reliquias aún desconocido. Así, la relación entre el conocimiento de una reliquia pretérita desde la historiografía actual es plausible debido a la semejanza entre los sujetos interrelacionados por dicho proceso. Empero, se demarca una imposibilidad de comprensión unívoca por la delimitación espacio-temporal del sujeto cognoscente ante el referente conformador de la reliquia aludida, aunque este último adquiere un grado de conocimiento del proceso en el que se encuentra inmerso. Por ende, para Bueno, estas operaciones también responden a la concreción de una organización política que en sus modalidades ancilares, préstamos o empréstitos nociológicos, legitiman un conocimiento específico circunscrito a las instituciones conformantes del entramado social, dada determinadas referencias históricas que mudan en musicales, biológicas, físicas, matemáticas, filológicas, etc., en dependencia del campo nociológico en el que se incrustan. Esta relación permite, mediante la confluencia de reliquias y relatos, que los individuos tengan una comprensión histórica de procesos solemáticos. De este modo, las reliquias son objetos corpóreos fabricados por sujetos similares al sujeto nociológico, pero a su vez las reliquias vienen definidas por una marca negativa que se sobreañade a la marca genérica positiva. Es decir, la dificultad intrínseca en el proceso de historiar se basa en que los hechos pretéritos son reliquias con corporeidad observables, en cuanto a su reminiscencia presente, y corporeidades inobservables en tanto su configuración primigenia. Es en esta colisión de tiempos que podemos atender el cómo las tradiciones historiográficas han fundamentado o dotado de cierta particularidad a las modalidades diegéticas por las que se comprenden dichas reliquias. Empero, Bueno advierte la isotopía que emana de la péndola del historiador y que implica una cribación de otros órdenes nociológicos, por el hecho de que las reliquias no son hechos brutos, dados por sí mismos, son realidades que subsisten por de pronto en contigüidad con otras realidades que no son reliquias, entretejidas con ellas. De esta forma, las reliquias son un fundamento para que el sujeto cognoscente opere en el plano apotético y pratético, existiendo una conjugación reiterativa de entrambos conceptos que se ayuntan en el conocimiento histórico. Para finalizar esta sección, evocaré el soneto Termópilas, donde las reliquias y los relatos fungen ancilarmente en la péndola de Reyes, concretándose en una composición poética que tiene como temática el Lóbito de Leónidas, que por cierto es un poema que escribió a los 17 años. Termópilas.
Como relieves trágicos tallados por la muerte, en bloques de montañas graníticas y oscuras, se admiran las marmóreas y atléticas figuras de aquellos espartanos electos de la suerte. Allí los amplios bustos de contextura fuerte, y los torcidos nervios y las musculaturas. Allí la dolorosa masa de crispaturas que el tiempo ha congelado en actitud inerte. Lucharon a la sombra de flechas extranjeras y alzando todavía las frentes altaneras, ya caídos, retaban sin miedo a la victoria. Tú, que de las virtudes preservas la memoria, contempla a los desnudos a grupas de quimeras, trepando por el arco severo de la historia. Muy bien. Segundo lindero. En este apartado plantearemos el asunto del tratamiento del individuo en el quehacer historiográfico. Para Reyes, el asunto se explicita mediante la biografía, en un subtema nominado Contaminaciones de la historia por la literatura. De esta forma, en el fragmento alfonsino se asevera lo siguiente. El orden histórico, por otro de sus extremos, pisa la biografía. En rigor, la biografía cubre prácticamente la descripción y el relato de todas las existencias privadas. Ya veremos cómo este tipo de fenómeno limitado, dice Reyes, solo cede a la agencia literaria de la ficción. Esta cuestión trasciende poderosamente del asunto al giro mental, pero desde aquí podemos afirmar, entre las contadísimas existencias privadas, que la biografía realmente recoge ninguna, por oscura que sea. Deja de dar luces respecto a una época, un país, una condición social, luces y sombras que iluminan o oscurecen la historia. Cuando el personaje ha desempeñado un papel importante en la política o en el pensamiento de su época, resulta todavía más difícil distinguir lo que hay de histórico y lo que hay de extrahistórico en la narración de su vida. Ante esta propuesta alfonsina, presentamos la obra El individuo en la historia, publicada bajo el auspicio de la Universidad de Oviedo en 1980. En dicho escrito, Gustavo Bueno busca discutir si la historia que escriben los historiadores podría ser escrita en lo esencial del mismo modo, tanto si el subteniente Bonaparte hubiera muerto en Tolón como si ello no hubiera ocurrido. El filósofo español complejiza la factualidad entre la universalidad distributiva en cuanto a los individuos enclasados a dicho lema, posibilitando las atribuciones de un proceso histórico mediante los meroemas lógicos. Respecto al fragmento tratado, Bueno considera tres posibles lecturas. Una, un linde de la historia como disciplina científica en el orden nomotético. Dos, la historia como ciencia de lo particular. Tres, la visión de la historia objetivada entre lo nomotético y lo ideográfico. De esta forma, Bueno considera que la universalidad de la historia no es ni material o denotativa, sino que, dado un discurso teleológico, es funcional, metodológica o constructiva como núcleo organizador de la totalidad de la historia. Por su parte, este orden ociológico también alcanza un grado de universalidad cuando emana de una filosofía de la historia. Véase los siguientes casos. A. Heródoto, quien comprende una relación intencional y universal mediante la hybris. B. Tucídides, quien fue discípulo de Anaxágoras y que, por tanto, tenía que saber que ocuparse de una historia tan parcial como sin duda lo era en la historia de la guerra del Peloponeso, podría también estar ocupándose de la historia universal, porque cada parte, cada homeomería refleja la totalidad de las partes, el mundo entero. Por ende, dichas objetivaciones para Gustavo Bueno ayuntan el sintagma griego dioti, porque, a causa de que, por la razón que, y los campos de sentido correlacionados, dado el género historiográfico a tratar. Así, en la explicación de la vida del individuo en la historia, las semejanzas no tienen por qué ser negadas por principio. La cuestión estriba en determinar su eficacia causal histórica. Lo anterior responde a los procesos análogos entre individualidades, pero nunca a la univocidad de su facticidad, complejizando la operatoriedad pretérita y su deslinde nociológico. Dado que los efectos que la reliquia y los relatos causan en el historiador no tienen por qué ser en principio homogéneos a aquellos procesos en virtud de los cuales la reliquia fue producida. De esta forma, en el quehacer histórico se debe vislumbrar, en la medida de lo posible, la conexión dialéctica entre el finis operantis y el finis operis, complejizando la categoría de los fines generales distributivos que pueden intervenir, al menos en el análisis nociológico, como modalidad ejercitada en todo historiador, quien tiende a interpretar uniformemente los fines individuales en cuanto a fines de la historia.
Empero, no podemos dejar en cuenta que el individuo, como finis operantis, concreta su historicidad, hasta cierto punto mediante el finis operis, verbi gratia. Si podemos hablar de los planes de un individuo X en un sentido operatorio, es en principio porque ya se han cumplido estos resultados, pues sólo de este modo podrán históricamente llamarse operatorios en sentido positivo por respecto de su posterioridad. Para finalizar este deslinde, presento un fragmento de la Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes, donde la hija de Agamenón expresa la complejidad de apercibir la facticidad que circunscribe al individuo. Ejemplo mito poético que da luz al tema en cuestión. Dice Ifigenia en este maravilloso escrito de Reyes. Otros se juntan en fáciles corros, apurando mieles del trato. Yo no, que si intento acercarme, huyo de mí misma asustada, como si otro por mi voz hablara. Otros pretenden labios a labios y promesas se ofrecen con los ojos, gozando en conciliarse voluntades. Yo no, que amanezco cada día, al tronco de mí misma atada. Otros en figuras de baile alternan amigos y familias, contrastando los suyos con los pasos de otros y yo no, que caigo cada noche en mi regazo propio. Conclusión. Este opúsculo se presenta con la finalidad de exponer el concepto de historia mediante un tratado de teoría literaria, Alfonso Reyes, y un sistema filosófico, Gustavo Bueno. Empero más que indicar las diferencias, abogué por los puntos de encuentro con la finalidad de acercar estos planteamientos al campo de la historiología, es decir, afrontar el estrago en la fineza del campo histórico desde, en términos de Reyes, dos funciones ancilares sumamente importantes para nuestro oficio, a saber, la literatura y la filosofía. Muchas gracias.